¿Alguna vez te has preguntado qué fuerza llevó a antiguas civilizaciones a desafiar los límites humanos? ¿Qué miedo o ambición impulsó a faraones, reyes y arquitectos a tomar decisiones que marcarían la eternidad? Cada piedra, cada bloque, cada hazaña oculta en los 7 maravillas del mundo representa una elección profunda, un riesgo que nadie podía deshacer. ¿Estamos preparados para adentrarnos en esa historia de decisiones irrevocables y consecuencias colosales? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un mundo donde los ríos Nilo y Éufrates no solo daban vida, sino que eran las venas palpitantes de gigantescos imperios. En ese horizonte, las pirámides de Egipto brillaban con una luz divina, reflejando la ambición de faraones decididos a ser inmortales. Al otro lado, en Babilonia, el constante murmullo del agua recorría terrazas que desafiaban la gravedad y la imaginación. Y en Olimpia, la imponente estatua de Zeus parecía desafiar el tiempo mismo con su sonrisa eterna. Cada maravilla de este antiguo mundo era más que arquitectura. Era el grito desafiante de la humanidad contra la muerte y el olvido. Pero, ¿qué llevó a los antiguos a elegir precisamente 7 construcciones como símbolos de esa lucha? El número 7, cargado de misterio y simbolismo, representaba en la antigüedad la plenitud y la perfección. Fue la época donde filósofos como Heródoto y estudiosos de la Biblioteca de Alejandría, entre ellos Calímaco de Cirene, quienes decidieron clasificar y glorificar estas obras monumentales. Sin embargo, cada decisión de qué maravilla incluir escondía debates, preferencias y quizás hasta miedos de perder el control sobre la memoria histórica. El peso de elegir qué recordar y qué olvidar se convirtió en una tarea tan crucial como la construcción misma. Las civilizaciones del pasado no se conformaron con construir simples monumentos. Sus líderes invirtieron fortunas y vidas para erigir símbolos de poder eterno. Los faraones de Egipto, los reyes de Babilonia y los tiranos griegos supieron que sus decisiones definían no solo su presente, sino la percepción de la humanidad en milenios futuros. Sin embargo, estas decisiones estaban marcadas por una tensión incesante. ¿Serían recordados como dioses o condenados al olvido? Mientras los bloques de piedra eran tallados y colocados, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos, preguntando si sus sueños de inmortalidad serían solo un susurro en el viento. La construcción de la Gran Pirámide de Keops no fue una mera hazaña técnica, sino un acto de voluntad que desafió el tiempo. Erigida hace aproximadamente 2560 años antes de nuestra era, bajo el mandato del faraón Jufu, esta colosal estructura alcanzó casi 147 metros de altura. Durante siglos, fue el edificio más alto del mundo, un símbolo tangible de la ambición humana. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo lograron mover cerca de 2.300.000 toneladas de piedra con bloques que pesaban entre 2,5 y 80 toneladas sin tecnología moderna? Los científicos modernos sugieren que los antiguos egipcios usaron trineos deslizándose sobre arena humedecida para reducir la fricción, y que crearon canales y plataformas especiales para transportar los bloques a través del Nilo. Sin embargo, cada método implicaba riesgos enormes. La vida de miles pendía de cálculos imprecisos y de la perseverancia ante lo imposible. Cada decisión en la logística y construcción era un lanzamiento al vacío, donde un error podría significar la muerte o el fracaso total. ¿Cómo enfrentaron ese miedo ancestral mientras levantaban un monumento destinado a desafiar la muerte misma? La pirámide de Keops no solo era un lugar de descanso eterno para un faraón, sino un manifiesto de poder divino. Un coloso que hablaba al mundo con voz de piedra. Su construcción representa el punto culminante de una cadena de decisiones fatales.
Cada tonelada de piedra, cada mano de obra, cada sacrificio humano fue parte de un plan para detener el tiempo. Pero incluso ese monumento, a pesar de su grandeza, perdió sus capas superiores y parte de su gloria con el paso de los siglos. ¿Será la gloria eterna solo una ilusión? Al otro lado del mar, en Babilonia, la ingeniería alcanzaba nuevas alturas con sus jardines colgantes, una maravilla de múltiples terrazas donde el agua fluía en un eterno murmullo. Construidos bajo el mando de Nabucodonosor II, estos jardines mezclaban la naturaleza con la arquitectura en una declaración de dominación sobre la naturaleza. Pero detrás de esta belleza latía una necesidad profunda: demostrar que el hombre puede controlar hasta el agua y la vida misma. ¿Qué decisiones ocultas, qué sacrificios hicieron posibles esas cascadas suspendidas en el aire? A lo largo de mares y desiertos, caravanas transportaban materiales preciosos, mientras marineros enfrentaban tempestades guiándose por la tenue luz del faro de Alejandría, otro de los grandes prodigios. Cada paso en ese viaje era un acto de fe y desafío. ¿Qué pasaría si se perdiera esa luz? Si una tormenta truncara la ambición humana. La historia de estas maravillas es también la historia de un riesgo constante, de decisiones tomadas con la certeza de que no había vuelta atrás. Los 7 maravillas del mundo no son solo estructuras, son testimonios eternos de la voluntad humana para vencer el tiempo y el olvido. En ellas se refleja el tembloroso equilibrio entre el miedo y la ambición, entre el deseo de inmortalidad y la certeza de la mortalidad. Cada piedra guarda una historia, cada sombra una elección que cambió el destino de la humanidad. Ahora te invito a sumergirte en este viaje a través del tiempo, a descubrir cómo cada maravilla surgió de un mar de decisiones dramáticas, de sueños, miedos y riesgos que no admitían marcha atrás. Descubre quiénes fueron los hombres que, enfrentados a la eternidad, decidieron construir no solo monumentos, sino puentes entre el pasado y el presente. Y si quieres seguir explorando estas historias que desafían el tiempo, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en esta travesía sin retorno. ¿Cómo es posible que una estructura de piedra, construida hace más de 4500 años, siga desafiando toda lógica y conocimiento moderno? ¿Qué secretos guardan sus bloques gigantescos, tallados con una precisión que parece imposible para sus tiempos? Estas preguntas nos obligan a adentrarnos en un mundo donde el ingenio humano y la desesperación se entrelazan en una lucha por la eternidad, una lucha comandada por el faraón Keops y sus decisiones irrevocables. La Gran Pirámide, cubierta originalmente por una capa de piedra caliza blanca que reflejaba la luz del sol, brillaba como un faro cegador en medio del desierto. Hoy esa capa casi ha desaparecido, pero en su momento convertía la pirámide en un monumento inolvidable, un símbolo de poder divino. Esta elección estética no era solo un capricho, era un mensaje dramático que proyectaba la autoridad del faraón hacia los confines del mundo conocido. Pero ¿cómo lograron elevar esos bloques tan pesados, a alturas que superan los 140 metros, sin la tecnología moderna? Imagina la escena. Obreros arrastrando inmensos bloques de piedra sobre rampas inclinadas, algunas rectas, otras en espiral, todas diseñadas para vencer la gravedad con pura fuerza humana. Estas rampas no eran simples caminos, sino una red compleja que crecía y se adaptaba conforme la pirámide ascendía, extendiéndose como una serpiente de piedra alrededor de la estructura. Cada subida era una batalla contra el tiempo y la fatiga, donde el más mínimo error podría significar la destrucción de semanas de trabajo o la muerte de los trabajadores. Pero la pirámide no era solo un logro técnico, sino una declaración espiritual profunda. Keops se veía a sí mismo como un intermediario divino entre la tierra y el cielo, y esta tumba monumental era su pasaporte a la eternidad.
En lo más profundo, la cámara funeraria, tallada en granito, esperaba silenciosa, protegida por complejos pasadizos y gigantescos bloques de piedra que sellaban la muerte y desafiaban a cualquier saqueador. Sin embargo, nada podía detener la ambición humana ni la codicia que acechaba desde las sombras. El equipo que levantó este colosal monumento no eran esclavos sin rostro, sino artesanos y trabajadores especializados, alimentados con pan, carne y cerveza, que vivían en aldeas cercanas a la obra. Su sudor y dolor quedaron enterrados bajo toneladas de piedra, pero su espíritu desafió el tiempo. ¿Cuántos sacrificios humanos se escondían tras cada bloque bien colocado? ¿Qué miedo impulsaba a estos hombres a seguir adelante, conscientes de que sus esfuerzos eran parte de un destino ineludible? Las técnicas utilizadas para alcanzar tal precisión son asombrosas. La pirámide se orienta casi perfectamente hacia los puntos cardinales, mientras que su base fue nivelada con una exactitud que solo podría lograrse usando el agua como nivel. Estas soluciones, aparentemente simples, revelan un conocimiento avanzado de ingeniería y física, un saber que contradice la idea de una civilización primitiva. Cada bloque de granito, traído desde Asuán, fue pulido con herramientas de cobre y arena, un trabajo arduo que solo un maestro podía dominar, elevando el interior de la pirámide a un nivel de perfección casi sobrenatural. Pero detrás de esta maravilla técnica, las decisiones tomadas por Keops eran imposibles de revertir. Ordenó construir cámaras de descarga sobre la cámara funeraria para redistribuir el peso de las piedras, un diseño que atestigua su comprensión avanzada de la arquitectura y la física. Sin embargo, este conocimiento también encierra un drama. Si algo fallaba, toda la estructura podría derrumbarse, sepultándolo todo bajo toneladas de piedra. Cada paso en la construcción fue una apuesta mortal, donde la línea entre el éxito y el desastre era tan delgada como un suspiro. Así, la Gran Pirámide no solo desafía la historia con su tamaño y precisión. Está envuelta en un manto de leyendas y enigmas que aún hoy agitan las mentes y los corazones. Cada bloque colocado es un testimonio de decisiones fatales y sacrificios invisibles, una batalla titánica entre la ambición humana y el temor a la muerte. Y es aquí, en este choque de voluntades, donde la historia de Keops y su pirámide se convierte en una epopeya de decisiones irrevocables, de miedos profundos y de consecuencias que aún resuenan en el desierto. ¿Quieres seguir explorando estos secretos antiguos y desvelar las sombras que cubren los monumentos del pasado? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje intenso y fascinante a través del tiempo, donde cada historia es una puerta hacia lo desconocido. ¿Fue Keops un tirano despiadado que obligó a miles a construir su colosal pirámide? ¿O un líder sabio que inspiró a su pueblo a crear un monumento eterno? Esta pregunta divide a los historiadores desde hace siglos, sumergiéndonos en la incertidumbre sobre el verdadero rostro del faraón. Mientras tanto, la Gran Pirámide no solo desafía la historia con su presencia, sino que esconde secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la humanidad para siempre. Imagina que en su interior se ocultan textos arcanos o artefactos que revelan conocimientos perdidos de civilizaciones olvidadas. Cada descubrimiento reciente abre nuevas interrogantes, profundizando el misterio y despertando una mezcla de reverencia y temor ante lo desconocido. La pirámide se yergue como un símbolo del ansia humana por desvelar lo oculto, una pregunta suspendida en el tiempo que desafía a los investigadores y soñadores por igual. Pero después de las sombras y enigmas de la pirámide de Keops, nuestro viaje nos traslada a un escenario completamente distinto. Un oasis verde perdido en medio de las arenas de la antigua Babilonia. Los jardines colgantes de Semiramis, la segunda maravilla del mundo antiguo, representan el sueño humano de fundir la naturaleza con la arquitectura en una armonía perfecta.
¿Existieron realmente o son solo el producto de una fábula nacida de la imaginación de los antiguos escritores? Descritos como majestuosas terrazas cubiertas de flores, árboles y arbustos que parecían flotar en el aire, estos jardines evocan imágenes casi imposibles en el árido desierto. La historia los atribuye al rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., quien habría mandado construirlos para su esposa Amitis, que añoraba las montañas verdes de su tierra natal, Media. Sin embargo, la primera piedra de duda surge al notar la total ausencia de menciones a estos jardines en documentos contemporáneos a Nabucodonosor. Las crónicas y tablillas cuneiformes registran con detalle palacios, templos y murallas, pero no una palabra sobre esos espléndidos jardines colgantes. Los relatos más antiguos que los describen llegan siglos después en obras de autores griegos como Estrabón y Diodoro de Sicilia, dejando abierta la posibilidad de que sean leyendas o errores de interpretación. ¿Cómo entonces pudo una civilización en medio del desierto mantener un sistema de irrigación tan complejo y avanzado? Las leyendas hablan de un mecanismo similar a un tornillo de Arquímedes que elevaba el agua para alimentar las terrazas superiores. Un conocimiento hidráulico excepcional que, de confirmarse, revolucionaría nuestra idea sobre las capacidades técnicas de Babilonia. Pero hasta ahora, ninguna evidencia arqueológica respalda la existencia de tal ingenio. Otra hipótesis para este enigma sitúa los jardines en Nínive, capital del imperio asirio, donde se hallaron restos de sofisticados canales y acueductos. Se sugiere que el rey Sennacherib, famoso por sus avances en ingeniería, pudo ser el verdadero artífice de estos jardines. Esto abriría una nueva línea de reflexión sobre cómo los relatos y tradiciones pueden deformar la memoria histórica, mezclando hechos y mitos. ¿Y qué decir del nombre de Semíramis, la figura a la que se atribuyen estos jardines? Más leyenda que persona, Semíramis representa fuerza, belleza y sabiduría. Pero no hay pruebas concluyentes de su existencia real. Algunos expertos creen que su nombre fue añadido posteriormente para entrelazar la historia con la mítica reina y otorgarle un aura casi divina. Pero, ¿quién fue realmente Semíramis? La historia nos dice que Shamuramat, como se le conocía en Asiria, fue una mujer extraordinaria, esposa del rey Shamshi-Adad V en el siglo IX a.C. Tras la muerte de su esposo, asumió la regencia por su hijo Adad-Nerari III, gobernando una de las potencias más poderosas de su tiempo. Su figura, envuelta en mitos y enigmas, encarna decisiones de poder que marcaron el destino de un imperio. Estas historias sobre pirámides colosales, jardines imposibles y reinas legendarias nos obligan a enfrentar una realidad inquietante. La historia está llena de lecciones irrevocables, de dudas que cambian el curso de la humanidad para siempre. ¿Qué secretos más aguardan en las sombras del pasado? La búsqueda continúa, y con cada respuesta surgen más preguntas que nos atan a un destino incierto. Si quieres seguir explorando estos misterios y desentrañar las decisiones que moldearon el mundo, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje vertiginoso hacia el corazón de la historia. Cada paso es un desafío, cada descubrimiento una puerta hacia lo desconocido. ¿Estás listo para cruzarla? ¿Quién fue realmente Semíramis? ¿Una reina mitificada o una figura histórica olvidada? En una época dominada por hombres, su nombre ya resuena como una anomalía. Una mujer que desafió las normas y dejó una marca indeleble en la política de su tiempo. Pero, ¿hasta qué punto la historia la distorsionó? Las crónicas de antiguos historiadores griegos y romanos, como Diodoro de Sicilia y Heródoto, no narran simples hechos. Transformaron a Semíramis en un mito viviente, una mujer de belleza y poder casi sobrenaturales,
cuyas hazañas rozaban lo legendario. ¿Cómo distinguir la verdad de la ficción en un relato tan entrelazado con la fantasía? Se dice que Semíramis fundó Babilonia. Levantó muros impenetrables, templos y palacios que desafiaban al tiempo. Se le atribuye la creación de los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, ¿eran sus obras actos de un genio o simples leyendas construidas por el miedo y la admiración? Se la retrata también como una comandante astuta, expandiendo fronteras y enfrentándose a la India misma. Sin embargo, una retirada forzada ante la resistencia feroz plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Semíramis para sostener su poder en un mundo regido por hombres? El misterio de su origen añade una sombra más profunda a su historia. Según un mito, era hija de la diosa Derketo, abandonada al nacer, encontrada por un pastor y luego tomada por un rey. Este relato, quizás fabricado para engrandecer su figura, revela la necesidad humana de convertir a los líderes en seres casi divinos. ¿Qué secretos oculta esta leyenda? La realidad, sin embargo, podría ser mucho más prosaica. Semíramis gobernó como regente durante un período turbulento, consolidando el poder de su hijo y estabilizando un reino frágil. Pero el mito creció, y con él, el símbolo de una mujer fuerte que desafió la historia misma. ¿Cómo una figura tan controvertida puede inspirar generaciones aún hoy? Imaginemos ahora los jardines colgantes. ¿Cómo fueron realmente si existieron? Descripciones antiguas hablan de una estructura monumental, con terrazas sostenidas por columnas robustas, cubiertas de tierra profunda para árboles y flores exóticas. ¿Podría esta maravilla de la ingeniería ser más que un sueño? Las plantas, desde granados hasta cipreses y palmas datileras, traídas desde lejanas tierras como Media, creaban un oasis verde en medio del desierto. El aire debía estar impregnado de jazmín y rosas, una fragancia que atrajo a viajeros de toda Grecia, ávidos por contemplar esta proeza. ¿Qué poder tenía un jardín para transformar la realidad y la percepción? El corazón del jardín era su sistema de agua, un mecanismo que elevaba las aguas del Éufrates hasta las cumbres, dejando caer cascadas y arroyos que refrescaban cada nivel. El sonido del agua llenaba el lugar con una calma casi surrealista, una trampa para olvidar la dureza del mundo exterior. ¿Era esta serenidad la verdadera arma de Semíramis? Entre la historia y la leyenda, la figura de Semíramis se erige como un símbolo complejo, la encarnación de la belleza, la sabiduría y el poder femenino en un tiempo implacable. Sus decisiones, reales o imaginadas, marcaron un destino irreversible que sigue resonando en la memoria colectiva. ¿Qué nos enseña hoy esta amalgama de mito y realidad sobre el precio del poder y la fragilidad humana? La estatua de Zeus, admirada y temida, era solo otro reflejo de ese mundo donde la divinidad y la mortalidad se entrelazaban. Semíramis, aunque envuelta en enigmas, permanece como ejemplo eterno de cómo las leyendas pueden superar la estricta realidad, inspirando y aterrorizando a partes iguales. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las historias que moldearon nuestro pasado, donde cada decisión fue un paso hacia un destino implacable. ¿Cuál es el verdadero precio de la devoción? ¿Qué se esconde tras la magnificencia de una obra destinada a los dioses? ¿Puede una estatua cambiar el destino de toda una civilización? En el corazón de la antigua Grecia, la creación de la estatua de Zeus en Olimpia no fue solo un acto artístico, fue una apuesta audaz que desafió el tiempo y la fe. Pero ¿qué riesgo asumió Fidias, el genio detrás de este coloso divino? Fidias no solo esculpió un ícono, forjó un símbolo de poder y unidad para todos los helenos. Su obra trascendió lo material,
y se convirtió en la encarnación de la cultura griega, su religión y su anhelo por la perfección. Pero este proyecto, inmenso y repleto de desafíos técnicos, ocultaba decisiones que cambiarían para siempre el legado de ese pueblo. El esqueleto interno de la estatua no era de mármol ni bronce, sino un complejo entramado de madera, reforzado con inserciones especiales y sellados con compuestos resistentes a la humedad. Cada elección constructiva estaba pensada para desafiar el paso del tiempo, pero también para ocultar la fragilidad de lo divino bajo una apariencia de eternidad. ¿Cómo podría esta creación resistir las fuerzas que eventualmente la devorarían? La superficie de la estatua, recubierta con piel de marfil para el rostro y las extremidades, brillaba con un realismo inédito, mientras que el oro puro cubría las vestiduras con detalles minuciosos que narraban batallas mitológicas. Cada ornamento reflejaba la gloria y la autoridad de Zeus, pero también señalaba una ambición desmedida. ¿Podría la luz misma que la iluminaba revelar al final su propia condena? El trono de Zeus, una obra maestra de ébano incrustado con oro, plata y gemas preciosas, no era un simple asiento. Fidias esculpió en sus superficies historias y símbolos de poder, centauros, grifos, águilas y relámpagos, conectando la figura del Dios Supremo con su dominio universal. Cada talla contaba una historia imponente que parecía desafiar incluso a los dioses mismos. Los ojos, engastados con piedras preciosas, parecían vivos al reflejar la luz, mientras que la pequeña estatua de Nike en la mano de Zeus era tan detallada que era reconocida como una obra de arte separada. El cetro adornado con esmeraldas y grabados simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, un vínculo sagrado que parecía invencible. Hasta que la historia tomó un giro fatal. El diseño del templo y la iluminación estaban calculados para que la estatua brillara con un fulgor casi sobrenatural, creando una atmósfera mística que envolvía a cada visitante. Sin embargo, esta perfección artificial ocultaba la fragilidad de un sistema dependiente de decisiones humanas y circunstancias imprevisibles. ¿Podría el esplendor resistir las pruebas del tiempo y la historia? Los restos arqueológicos de la taller de Fidias en Olimpia revelan la complejidad extrema y la precisión que requirió la fabricación de esta obra sin igual. Los mejores artesanos trabajaban sin descanso, aplicando técnicas innovadoras para que la estatua encarnara algo más que la divinidad, un legado imborrable. Pero el destino no estaba de su lado. La historia de la estatua de Zeus culmina en un enigma que aún desconcierta a los investigadores. Tras siglos de veneración y admiración, que atrajeron peregrinos de toda Grecia y el Mediterráneo, el esplendor se desvaneció. La prohibición de los ritos paganos en el año 394, decretada por el emperador Teodosio I, marcó el principio del fin para el templo y su divina guardiana. La decadencia del templo fue implacable, y sin protección, la estatua quedó expuesta a la destrucción inevitable. Desde entonces, su destino se ha debatido con fervor. ¿Fue destruida, robada o simplemente perdida para siempre? Cada teoría lleva consigo un peso de consecuencias irreversibles, un eco de las decisiones humanas que sellaron su desaparición. El legado de Zeus en Olimpia, sin embargo, sigue vivo en la memoria colectiva. No solo como un símbolo religioso, sino como el testimonio de la grandeza y fragilidad de una era. La estatua fue un faro cultural que iluminó el camino de los helenos, hasta que la historia, implacable, decidió apagar su luz. ¿Y ahora? ¿Qué podemos aprender de esta historia de gloria y pérdida? La estatua de Zeus nos recuerda que incluso las obras más grandiosas, creadas con fervor y talento, están sujetas a las decisiones humanas y a la inexorable marcha del tiempo.
Para seguir explorando estas historias que desvelan nuestro pasado profundo, te invitamos a suscribirte a Pasado Profundo y acompañarnos en la búsqueda de la verdad oculta. ¿Por qué desapareció una de las maravillas más grandiosas del mundo antiguo? ¿Fue un incendio devastador? ¿Un terremoto implacable? ¿O la furia humana la que borró para siempre la estatua de Zeus en Olimpia? Estas preguntas nos sumergen en un misterio que desafía el tiempo y la memoria, una cadena de decisiones y catástrofes que sellaron un destino irreversible. En el siglo V después de Cristo, se cree que la majestuosa estatua de Zeus fue trasladada a la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Allí, supuestamente, fue colocada en un palacio para continuar inspirando a los habitantes con su esplendor. Pero en el año 475, un incendio catastrófico arrasó la ciudad, destruyendo edificios y tesoros, y probablemente consumiendo también la legendaria obra. Este desastre es considerado una posible causa de su desaparición definitiva. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en este relato. Algunos sugieren que la estatua pudo nunca haberse movido de su santuario original en Olimpia. En esa tierra, azotada repetidamente por terremotos, el templo de Zeus fue destrozado más de una vez. Si la estatua permaneció allí, pudo haber sido sepultada bajo los escombros, víctima silenciosa de la naturaleza implacable. Pero la amenaza no solo venía de la tierra o el fuego. En la antigüedad tardía, el fanatismo religioso cristiano buscó erradicar símbolos paganos. ¿Podría la estatua haber sido destruida por manos humanas, víctimas de la intolerancia y la furia fanática? El oro y el marfil que la componían pudieron haber sido desmontados para otros fines, borrando así su presencia tangible del mundo. A pesar de todo, no se han hallado fragmentos físicos de la estatua. Solo las excavaciones en el taller del escultor Fidias nos permiten imaginar los detalles y la técnica que dieron vida a esta obra maestra. Su ausencia física convierte a la estatua en una de las mayores pérdidas del patrimonio cultural de la humanidad. Un vacío que solo se llena con relatos y reconstrucciones artísticas. Hoy, solo las ruinas del templo de Zeus en Olimpia permanecen como testigo de aquel monumento. Sin embargo, la memoria de la estatua sigue viva gracias a las crónicas antiguas y las descripciones de viajeros lejanos. Esa memoria se ha convertido en símbolo de lo efímero, de cómo el tiempo devora incluso las creaciones más grandiosas, dejando solo inspiración para futuras generaciones. Tras el ocaso de Zeus en Olimpia, nos trasladamos al corazón de Asia Menor, a la ciudad antigua de Éfeso, para descubrir otro prodigio monumental, el Templo de Artemisa. Este templo no era solo un lugar de culto. Era la encarnación del arte y la ingeniería de su época, un núcleo económico y cultural que irradiaba poder y reverencia. Construido en el siglo VI a.C., el templo de Artemisa superaba en tamaño incluso al célebre Partenón de Atenas. Con más de 115 metros de largo y 55 de ancho, sostenido por 127 columnas de 20 metros de altura, el templo parecía un bosque de mármol imponente. Cada columna era una obra de arte, un símbolo tangible de la armonía entre la naturaleza y la obra humana. Pero no se trataba solo de dimensiones. Para los habitantes de Éfeso y del mundo griego, Artemisa era una diosa fundamental, protectora de la fertilidad, de las mujeres y de la naturaleza. Su templo era un santuario donde se manifestaba su poder y su gracia. La fe depositada en ella era tal que el templo atraía peregrinos de todas partes, ansiosos por rendir homenaje y recibir su protección. El templo también reflejaba la riqueza y el poder de Éfeso, convirtiendo a la ciudad en un centro comercial y artesanal clave. Su magnífica techumbre de tejas de terracota, adornada con esculturas y acroteras, no solo embellecía el edificio, sino que hablaba de un nivel artístico y técnico sin precedentes.
¿Cómo pudo un templo tan grandioso sucumbir a la historia? ¿Qué decisiones fatales o desgracias lo condenaron? Estas preguntas nos recuerdan que la historia no solo está hecha de hechos, sino de decisiones humanas y fuerzas implacables. La desaparición de estos monumentos es un dramatismo eterno, un relato de gloria y fragilidad, de poder y pérdida, marcado por el miedo, la fe y la irrevocabilidad de las acciones. La historia nos observa, nos desafía y nos invita a aprender. Si este relato te ha cautivado, acompáñanos en Pasado Profundo para descubrir más enigmas y maravillas que forjaron nuestro pasado. No olvides suscribirte para no perderte las historias que nos conectan con aquellos tiempos decisivos donde cada elección llevó a un futuro irreversible. ¿Qué fuerza puede arder con tal furia que quema no solo la madera y la piedra, sino también la memoria de un pueblo? En el corazón de Éfeso, el templo de Artemisa se alzaba majestuoso, una joya de mármol sobre una base sólida, diseñada para resistir la humedad de los pantanos circundantes. Cada escultura en las cornisas y cúspides representaba seres mitológicos y símbolos ligados a la diosa Artemisa, impregnando la estructura de un significado sagrado. Pero este templo no era solo un monumento, era un puente entre la tierra y lo divino, un santuario que abrazaba el paisaje y los corazones de sus habitantes. Sin embargo, ¿podría su grandeza resistir la sombra de la destrucción? En el interior del templo, el espacio estaba cuidadosamente diseñado para que la mirada del visitante se dirigiera hacia la estatua de Artemisa, el centro sagrado y luminoso del recinto. Los rayos de luz penetraban desde las ventanas altas, creando un resplandor místico que parecía emanar de la misma deidad. El suelo, incrustado con piedras preciosas, reflejaba un lujo que desafiaba el tiempo. Pero esta belleza sin igual fue puesta a prueba cuando, en el año 356 a.C., un hombre llamado Eróstrato incendió el templo, buscando inmortalizar su nombre a través de la destrucción. La furia del fuego devoró la madera, el techo y dañó la estatua sagrada, desencadenando un odio que quemaría aún más fuerte que las llamas. La reacción fue implacable. El nombre de Eróstrato fue condenado al olvido absoluto, prohibido de ser mencionado jamás. Sin embargo, la voluntad de los habitantes de Éfeso no fue consumida por la venganza, sino que se transformó en determinación férrea. Reunieron donaciones de toda Grecia y contaron con el apoyo económico del mismísimo Alejandro Magno para reconstruir el templo. La nueva edificación superó en magnificencia a la original, con ornamentos aún más exquisitos y una estructura mejorada que simbolizaba la resiliencia y la fe inquebrantable. ¿Pero podría esta fortaleza perdurar frente a las tormentas futuras? En el siglo III después de Cristo, la amenaza llegó de los godos, quienes invadieron Éfeso, saqueando la ciudad y destrozando el templo. Este golpe marcó un punto sin retorno. El templo nunca fue restaurado en su antigua gloria. El auge creciente del cristianismo en la región eclipsó el culto a Artemisa, y las piedras del templo fueron reutilizadas para nuevas construcciones, entre ellas iglesias cristianas prominentes como la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla. La gloria se desvanecía, pero ¿podía la historia renacer de las ruinas? Los terremotos que azotaron la región terminaron por destruir lo que quedaba del templo. Y para el siglo VI después de Cristo, aquel sitio sagrado se había convertido en un campo de ruinas abandonadas. Sin embargo, la memoria del templo de Artemisa resistió en los textos antiguos y en leyendas susurradas a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, arqueólogos comenzaron a excavar en Éfeso, desenterrando cimientos, fragmentos de columnas y decoraciones que, aunque fragmentados, contaban la historia de un monumento que se negó a desaparecer por completo. Hoy, el lugar donde una vez se alzó el templo de Artemisa atrae viajeros de todo el mundo,
que contemplan las huellas de un pasado glorioso cerca de la ciudad turca de Selçuk. Solo quedan ruinas, restos de cimientos, columnas reconstruidas, bloques de mármol dispersos, pero su espíritu persiste, recordándonos las decisiones que moldearon su destino. Desde la magnificencia hasta la devastación, esta es la historia de un templo que desafió el tiempo, las guerras y la fe cambiante de la humanidad. ¿Qué nos enseña su legado sobre el poder de las decisiones y el precio de las consecuencias? Si este relato del templo de Artemisa ha despertado en ti la pasión por descubrir más sobre nuestro pasado, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde cada historia revela las huellas indelebles de la humanidad. ¿Puede la ambición de un solo hombre cambiar el destino de una civilización entera? ¿Qué precio pagamos cuando el poder y la pérdida se entrelazan en un tejido implacable? ¿Cómo un amor convertido en dolor puede forjar eternidad en piedra? Estas son las preguntas que nos lleva a explorar la historia del rey Mausolo y su esposa Artemisia en las orillas del mar Egeo, en lo que hoy conocemos como Bodrum, Turquía. Mausolo, rey de Caria en el siglo IV antes de nuestra era, no fue un mero vasallo más bajo la sombra de la poderosa Persia. Su astucia política y estrategia le permitieron navegar con maestría entre las grandes potencias, consolidando un dominio casi independiente. Pero su ambición iba más allá del simple control territorial. Quiso transformar su capital, Halicarnaso, en un faro de cultura y poder. ¿Qué consecuencias traerían sus decisiones para él, su pueblo y la historia? Fue él quien decidió trasladar la capital a Halicarnaso, poniendo en marcha una serie de construcciones monumentales, palacios, murallas y, sobre todo, el que sería su legado eterno, un mausoleo destinado a desafiar el paso de los siglos. Este no sería un simple sepulcro, sino un símbolo imponente del poder y la visión de un rey que buscaba la inmortalidad a través de la piedra y el arte. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la muerte aguarda con su sombra fría. Cuando Mausolo falleció en el año 353 antes de nuestra era, Artemisia, su esposa y hermana, quedó sumida en un abismo de dolor. Este vínculo, que en la antigua nobleza no era extraño, era también una alianza política, un equilibrio de poder entre dos mentes y voluntades. La pérdida de Mausolo no solo desató su tristeza, sino que la lanzó a una decisión que cambiaría para siempre la historia del arte y la memoria. ¿Cómo transformar una pérdida así en un monumento eterno? La respuesta llegó en forma de un mausoleo, una construcción monumental que debía ser mucho más que un simple lugar de descanso, un altar al amor, al poder y a la ambición que ambos compartieron. Artemisia, guiada por su dolor, no solo gobernó con mano firme, sino que dirigió personalmente la creación de esta obra colosal. Se dice que bebía vino mezclado con las cenizas de Mausolo, una imagen estremecedora que revela la profundidad de su duelo y la línea fina entre el amor y la desesperación. Para llevar a cabo esta tarea titánica, Artemisia convocó a los mejores arquitectos y escultores de la época, Satyrus, Piteo, y los artistas más renombrados como Escopas, Briáxides, Leocares y Timoteo. Cada uno aportó su genio a un proyecto que fusionaría estilos griego, cario y persa en una compleja sinfonía arquitectónica. Pero el control absoluto de Artemisia sobre cada detalle reflejaba su obsesión por que nada mancillara el legado de Mausolo. ¿Sería esta obra capaz de resistir la prueba del tiempo y el juicio de la historia? El mausoleo de Halicarnaso se elevó hasta unos 45 metros, uno de los edificios más altos de su época, erguido sobre una base escalonada de mármol blanco que simbolizaba la fuerza y la eternidad. 36 columnas jónicas rodeaban la tumba, creando un efecto de ligereza y majestuosidad que desafiaba la gravedad y el olvido. Entre ellas, esculturas y decoraciones narraban la complejidad cultural de Caria,
un cruce de civilizaciones que se reflejaba en cada piedra y relieve. Este monumento no solo fue un lugar de reposo para Mausolo y Artemisia, sino un manifiesto de amor y poder, una obra que sentó las bases de la arquitectura funeraria y el arte monumental. Sin embargo, detrás de esa grandiosidad se ocultaba la tragedia de una mujer que transformó su dolor en una creación sublime, enfrentándose al destino con un acto de voluntad casi sobrehumano. Pero fue suficiente para detener el paso implacable del tiempo y las consecuencias de las decisiones que marcaron su vida. Hoy, lo que queda del mausoleo es solo fragmentos dispersos y relatos que reconstruyen, como piezas de un rompecabezas, la historia de un amor, una ambición y un dolor que moldearon el curso de una civilización. La sombra de Artemisia y Mausolo sigue viva, un testimonio inquietante de que cada elección tiene un precio, y que algunos legados solo sobreviven porque alguien se atrevió a desafiar el destino. ¿Pero qué nos dice todo esto sobre el poder de la memoria y la fragilidad humana? ¿Hasta dónde puede llevarnos el deseo de dejar una huella imborrable? La historia del mausoleo de Halicarnaso es un eco de decisiones irrevocables, amores profundos y miedos ancestrales. Una historia que invita a mirar al pasado con los ojos del presente y preguntarnos, ¿qué legado estamos construyendo hoy? Si te ha fascinado esta historia de poder, amor y tragedia, no olvides suscribirte a Pasado Profundo para descubrir juntos los misterios que el tiempo aún no ha podido borrar. ¿Hasta qué punto el arte puede transformar la memoria de una civilización? ¿Qué precio paga un pueblo cuando decide erigir un monumento que desafía el tiempo? El mausoleo de Halicarnaso no fue solo un sepulcro. Fue la prueba tangible del genio de arquitectos y escultores antiguos, un faro cultural que iluminó el camino de la arquitectura mediterránea. Sin embargo, esa gloria también sembró semillas de eternas consecuencias y decisiones irrevocables que marcaron el destino de generaciones. Desde las sombras del mausoleo, la historia nos arrastra hacia el sol abrasador de la isla de Rodas, donde otro de los 7 prodigios del mundo antiguo emergió: el Coloso de Rodas. Este gigante de bronce no solo homenajeaba a Helios, el dios del sol, sino que se erigía como símbolo irrompible de coraje y poder. La isla, ubicada en el corazón del mar Egeo, se convirtió en un baluarte inexpugnable después de resistir un asedio brutal que duró un año entero. Demetrio, de Perse, Poliorcetes, el temible gobernante de Chipre, había lanzado toda su maquinaria de guerra para someter a Rodas. Pero los rodios, con una determinación férrea, no solo repelieron el ataque, sino que dejaron tras de sí las temibles máquinas de asedio como trofeos. La decisión de convertir ese botín en un monumento gigante no fue azarosa. Fue un acto de desafío y gratitud hacia Helios, una apuesta arriesgada con consecuencias que resonarían por siglos. La construcción del Coloso, una estatua de aproximadamente 33 metros de altura, fue un desafío técnico y humano colosal. Haris de Lindos, discípulo del legendario Lisipo, asumió la titánica tarea. 12 años de esfuerzo y sacrificio, una inversión que unió a toda la sociedad en una sola causa. Pero, ¿qué significado se escondía detrás de cada martillazo, cada moldeado de bronce? Esta obra no solo representaba a un dios, encarnaba la fuerza colectiva y la fe inquebrantable en la protección divina. El rostro de Helios, orientado hacia el mar, vigilaba cada embarcación. Un mito persistente cuenta que sus piernas formaban un portal para los barcos que entraban al puerto, un símbolo de poder casi sobrenatural. Aunque esta imagen es probablemente una fantasía, revela la magnitud del impacto que tuvo la estatua en la imaginación de sus contemporáneos y en la posteridad. La ubicación estratégica del coloso, visible desde lejos, era un mensaje claro. Rodas no solo había vencido, sino que ahora dominaba su destino y mostraba su independencia al mundo.
Pero el verdadero poder del coloso no radicaba solo en su tamaño, sino en lo que representaba: la unión indestructible de un pueblo que se negó a doblegarse ante la adversidad. Cada ciudadano, desde el más humilde hasta el más poderoso, contribuyó a ese monumento, no solo con trabajo, sino con esperanza y orgullo. Fue un símbolo tangible de que la victoria no es solo militar, sino también moral y espiritual. El coloso hablaba de decisiones tomadas en un momento crucial. Apostar todo por la resiliencia, confiar en un Dios que no abandonaría a su pueblo. Fue un recordatorio permanente de que incluso los enemigos más formidables pueden caer si se actúa con determinación y fe. Pero también fue una advertencia silenciosa, un legado que desafiaba a quienes se atrevieran a cuestionar el poder de Rodas. Finalmente, la estatua no solo vigilaba el mar, también miraba al futuro. Recibía mercaderes y visitantes declarando sin palabras que Rodas era un centro de fuerza y comercio en el Mediterráneo. Cada mirada hacia el coloso era un recordatorio del precio pagado, de las decisiones irrevocables que forjaron un momento eterno de gloria y resistencia. Pero ¿qué queda cuando el sol se pone y las alianzas se rompen? ¿Cuánto peso soporta el alma de un pueblo cuando su símbolo más grande desafía el paso del tiempo? Así se cierra un capítulo donde la historia, la fe y la voluntad humana convergen en un solo monumento. Un coloso no solo de bronce, sino de decisiones y consecuencias que marcaron el destino de Rodas y su gente. Si te fascina descubrir cómo el pasado moldea nuestro presente, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través de la historia que definió el mundo antiguo. ¿Cómo puede un monumento tan colosal, símbolo de triunfo y poder, sucumbir ante la implacable fuerza de la naturaleza? ¿Qué decisiones se esconden tras su caída y qué consecuencias marcaron el destino de toda una civilización? En la isla de Rodas, el majestuoso coloso, de más de 30 metros de altura, se alzaba imponente, desafiando a cualquiera que osara conquistar la ciudad. Pero la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Alrededor del año 226 antes de nuestra era, un terremoto de proporciones apocalípticas sacudió Rodas. La tierra rugió, y el coloso, con su imponente figura de bronce, no pudo resistir. Se rompió por las rodillas y sus fragmentos se dispersaron por toda la isla, como si los dioses mismos hubieran decidido castigar la arrogancia humana. ¿Cómo podría un símbolo de invencibilidad desmoronarse tan rápidamente? Pero incluso en ruinas, el coloso seguía atrayendo miradas y susurros reverentes. Plinio el Viejo relató que viajeros de todo el mundo acudían a Rodas solo para contemplar esas enormes piezas desmontadas, restos de una gloria que se negaba a morir. ¿Era acaso ese el precio de desafiar a los dioses? Los rodios, desesperados, buscaron respuestas en el oráculo de Delfos, suplicando guía sobre el destino de su monumento. La respuesta fue clara y cruel. El oráculo ordenó dejar la estatua destruida, interpretándola como una señal inquebrantable de la voluntad divina. Esta decisión no solo selló el destino del coloso, sino que marcó una profunda resignación colectiva. Durante siglos, los fragmentos permanecieron allí, testigos mudos de un pasado glorioso y de una elección irreversible. ¿Qué significa aceptar la derrota cuando se ha construido un imperio sobre la victoria? Finalmente, en el siglo VII de nuestra era, cuando los árabes conquistaron Rodas, lo que quedaba del coloso fue desmantelado y vendido como metal. Las crónicas narran que se necesitaron 900 camellos para transportar esos restos, una imagen que subraya la magnitud de la estatua incluso en su destrucción. ¿Cómo pudo algo tan magnífico terminar reducido a meros fragmentos comerciables? Pero la desaparición física del coloso
no significó el fin de su legado. Este coloso de Rodas se convirtió en un símbolo eterno de coraje, unidad y resistencia frente a la adversidad. Inspiró a autores antiguos y a generaciones futuras, sembrando la semilla de monumentos aún más grandiosos, como la Estatua de la Libertad en Nueva York. Sin embargo, la historia no se detiene aquí. Tras esta epopeya de poder y destrucción, nos dirigimos hacia el brillante Faro de Alejandría. En la isla de Faros, en el siglo III antes de nuestra era, bajo el reinado de Ptolomeo el Filadelfo, surgió una maravilla que desafiaría los límites de la ingeniería antigua: el Faro de Alejandría. Este coloso no solo guiaba a los marineros a través de los peligrosos arrecifes y aguas poco profundas hacia el puerto más importante del Mediterráneo, sino que también representaba el espíritu indomable de una ciudad en auge. Con más de 100 metros de altura, el faro era un titán de piedra y luz, símbolo de la ambición helenística. Su fuego, visible a más de 50 kilómetros, resplandecía con la fuerza de 1000 soles. Durante el día, sus espejos pulidos reflejaban la luz solar. Por la noche, un enorme fuego ardía en su cima, iluminando las oscuras aguas y salvando incontables vidas de la destrucción. ¿Qué precio pagaron los hombres por construir semejante faro de esperanza y seguridad? Los antiguos escritores no solo admiraron su belleza, sino también su función vital. El faro no era solo un monumento, era la columna vertebral que aseguraba la prosperidad de Alejandría, reforzando su papel como centro de comercio, cultura y ciencia. Su luz era una declaración audaz: aquí, en esta ciudad, el mundo se encontraba. Pero, ¿podría esta fortaleza de luz resistir las inclemencias del tiempo y la historia, o estaba destinada también a caer? El Faro de Alejandría instauró un concepto revolucionario. Un faro no solo como guía, sino como símbolo multifuncional. Era mucho más que una torre. Era un faro de civilización, una baliza contra el caos y la oscuridad. Así, entre decisiones audaces y destinos inciertos, la humanidad continúa construyendo y destruyendo, siempre atrapada en el juego inevitable de la ambición y la fragilidad. ¿Qué legado escogeremos preservar y cuál dejaremos perder en la sombra del tiempo? Si te ha fascinado este viaje por las colosales decisiones y sus consecuencias, suscríbete a Pasado Profundo para descubrir más historias donde cada elección cambia la historia y la humanidad se enfrenta a su destino más oscuro y brillante. ¿Por qué las maravillas más grandiosas de la antigüedad han desaparecido casi por completo? ¿Qué fuerzas invisibles destruyeron monumentos que parecían eternos? ¿Quién decidió que esos símbolos de poder y gloria debían caer en el olvido? Estas preguntas nos llevan al corazón de una tragedia humana, donde el destino y las decisiones se entrelazan con el tiempo y la destrucción. Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron testigos del ingenio y la ambición humanas. Sin embargo, su supervivencia no fue simplemente cuestión de materiales o diseño. Fueron condenadas por una combinación letal de fuerzas naturales y humanas. La majestuosidad del Faro de Alejandría, símbolo de poder y guía para navegantes, sufrió el embate implacable de terremotos y finalmente la mano del hombre que desmanteló sus piedras para otros fines. Este acto de destrucción voluntaria marcó un punto de no retorno, una elección irreversible que selló su destino. Imagina la fuerza de la naturaleza devastando sin piedad. El mausoleo de Halicarnaso resistió siglos, pero fue víctima de terremotos sucesivos, cada uno más despiadado que el anterior. Igual destino corrió el coloso de Rodas, derribado por la furia del suelo que temblaba bajo su peso. Estas catástrofes naturales no distinguieron entre belleza y fragilidad, solo dejaron ruinas y recuerdos fragmentados.
¿Acaso la naturaleza fue la verdadera arquitecta de la desaparición? Pero no solo los elementos jugaron su papel. Las guerras, los saqueos y la indiferencia humana aceleraron la ruina. El templo de Artemisa en Éfeso fue incendiado deliberadamente por un hombre que buscaba inmortalizarse, destrozando siglos de cultura en un acto de locura y ambición personal. La Biblioteca de Alejandría, aunque no parte oficial de las 7 maravillas, simboliza esta pérdida irreparable de conocimiento y esperanza, ardiendo en llamas que consumieron saberes del mundo entero. ¿Y qué decir de las civilizaciones que erigieron estas maravillas? Con el paso del tiempo muchas desaparecieron o perdieron su influencia, dejándolas sin guardianes ni memoria viva. Las pirámides de Egipto sobrevivieron porque su masa y tecnología superaron la prueba del tiempo. Pero las otras, más delicadas y elaboradas, fueron víctimas de su propia belleza efímera. Construidas para impresionar hoy, no para desafiar la eternidad, sus ruinas nos recuerdan la fragilidad de la gloria humana. El Faro de Alejandría, sin embargo, no solo fue una estructura imponente, sino también un hito tecnológico revolucionario. Su diseño de 3 niveles, fuerte base, torre y plataforma para el fuego, fue un modelo replicado durante siglos en Europa y Asia. Su uso pionero de espejos para reflejar la luz sentó unas bases para la óptica en la navegación, un avance que hoy parece obvio, pero que en su tiempo cambió el rumbo de los mares. Este faro no solo iluminaba las oscuras aguas para los marineros. Era un faro de esperanza, un símbolo de la lucha humana frente a lo desconocido y lo peligroso. Su luz representaba el camino a casa, la promesa de superar tempestades y regresar a la seguridad. Fue la inspiración para estructuras tan emblemáticas como las Torres de Hércules en España o la Estatua de la Libertad en Nueva York, monumentos que combinan función y simbolismo, poder y libertad. Pero, ¿qué nos dice la historia de estas maravillas sobre nuestra propia naturaleza? Que incluso lo más grandioso está sujeto a decisiones humanas, a la voluntad de preservar o destruir. Que la memoria, aunque frágil, puede perpetuar el legado más allá de la piedra y el tiempo. La pérdida de estas maravillas es un recordatorio brutal. Ningún logro es eterno sin aquellos que deciden protegerlo. Hoy, mientras contemplamos sus ruinas o sus evocaciones en monumentos modernos, sentimos la tensión entre lo efímero y lo eterno, entre un mundo que lucha contra las fuerzas naturales y otro que se enfrenta a sus propios errores y olvidos. La historia de las 7 maravillas es un drama humano, una cadena de decisiones irreversibles que marcaron para siempre el destino de la cultura y la civilización. Sus ecos resuenan en cada faro que ilumina un puerto, en cada biblioteca que custodia el saber, en cada monumento que desafía al tiempo. ¿Seremos capaces de aprender de esas pérdidas? ¿Podremos proteger lo que aún queda para no repetir la historia? La respuesta está en nuestras manos y en la voluntad de mantener viva la luz que un día brilló en Alejandría y en todo el mundo antiguo. Si este viaje por el pasado ha despertado tu curiosidad y respeto por la historia, te invito a suscribirte a Pasado Profundo. Aquí, cada relato nos conecta con las decisiones que forjaron nuestro destino. No dejemos que la memoria se apague. ¿Qué significa realmente intentar revivir lo que el tiempo ha destruido? ¿Podemos desafiar la historia o estamos condenados a repetir sus errores? La memoria de las 7 maravillas del mundo antiguo, salvo las pirámides de Giza, se ha perdido en las arenas del tiempo, pero su sombra sigue siendo un faro para la humanidad. ¿Qué impulsa a los arquitectos y arqueólogos a perseguir lo imposible, a enfrentarse a ruinas y leyendas? Aquí comienza una historia de decisiones que desafían lo irreversible, donde cada paso puede ser un acto de fe o de locura. En Éfeso, bajo el sol abrasador de Turquía,
Un grupo de arqueólogos y arquitectos lucha por devolver la vida al templo de Artemisa. Solo quedan columnas dispersas, fragmentos de un pasado glorioso, pero la reconstrucción no es solo un desafío técnico. Es un proyecto cultural que busca restaurar la grandeza perdida. Sin embargo, ¿puede la tecnología moderna capturar el espíritu de un monumento que el tiempo ha desintegrado? La tensión crece. ¿Será posible resucitar lo que fue destruido? El Coloso de Rodas, una estatua que alguna vez simbolizó la unidad y la paz, ha inspirado múltiples intentos de renacer. Ingenieros contemporáneos han diseñado versiones más resistentes, capaces de soportar terremotos que derribaron el original. Pero cada propuesta enfrenta la realidad brutal. ¿Es un homenaje o una quimera? La idea persiste, vibrante y desafiante, mientras la historia observa con ojos implacables. ¿Podrá la humanidad construir un nuevo coloso o solo un eco vacío? En Alejandría, la leyenda del faro que guiaba a los marineros se mantiene viva en sueños y debates. Algunos arquitectos imaginan reconstruirlo a escala real, un símbolo renovado de la navegación y el ingenio humano. En Egipto, la posibilidad de un faro moderno inspirado en el diseño original ha sido objeto de discusiones, combinando tradición y tecnología avanzada. Pero la pregunta persiste. ¿Puede un faro moderno realmente encender la llama de un pasado tan remoto? Más allá de la restauración directa, la humanidad crea nuevas maravillas que rinden homenaje a sus ancestros. En Dubái, la imponente Burj Khalifa se alza como un coloso contemporáneo, un monumento a la ambición y el poder tecnológico. Este gigante de acero y vidrio refleja el deseo eterno de alcanzar lo imposible, un eco de las civilizaciones que soñaron con tocar el cielo. ¿Pero qué precio pagamos por estas nuevas alturas? ¿Es progreso o arrogancia? Inspirados por los jardines colgantes de Babilonia, proyectos modernos como los jardines verticales de Singapur y el famoso jardín en la azotea de Milán combinan naturaleza y arte en una danza sublime. Estas creaciones son un intento de materializar el paraíso perdido, un sueño antiguo que resuena en nuestra era. Sin embargo, cada hoja y cada flor llevan el peso de una historia que nunca volverá. Un recordatorio de que la belleza es efímera y la memoria frágil. El destino de las 7 maravillas nos confronta con una verdad inquietante. No podemos regresar al pasado. Solo podemos intentar capturar su espíritu. Cada reconstrucción, cada nuevo proyecto, es una elección irreversible, una apuesta contra el olvido y la destrucción. ¿Estamos creando para honrar o para olvidar? La historia no perdona, y la humanidad sigue atrapada en un ciclo de inspiración y pérdida, donde cada sueño puede ser la última esperanza o la primera caída. Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde las decisiones de ayer moldean el futuro de hoy. Porque la historia no es solo lo que fue, sino lo que elegimos recordar y construir. ¿Estás listo para enfrentar el legado de las maravillas?